sociedad ignora aún su fortuna y poder. No hay ningún predador que se atreva a amenazarnos. Puede ser que algo más tras las sombras va planeando derrocar y tomar de una vez nuestro lugar. Como un humano se verá si es muy fácil imitar la sociedad, y es porque todo sigue sus patrones. No lo sé, si pensar que ya nos tienen rodeados. Los que ahora nacen son de los nuestros. Aunque perdido me sienta hoy, no lo estoy. No llores en soledad, no me pienso rendir hasta salvarte. Sé por ti, no puedo arriesgar sin dudar. Yo sé que lo porque yo sé que tú no pares. Si las ganas se salta hasta mi vida vale por ti todo yo daré. Capítulo 15. La batalla había terminado. Los rebeldes estaban en plena retirada, y solo quedaban en el campo de batalla los cuervos y los esclavos que recogían los cadáveres para las fosas comunes. Pero no se oían gritos de victoria dentro de los muros de Vindobona, ni en los grandes salones de banquetes de su extenso palacio donde se reunían los altos príncipes y señores del imperio. Solo había una sensación de pavor que se arrastraba, como una tinta oscura derramada sobre un trozo de pergamino, cuyos zarcillos negros se arrastraban lentamente por la superficie. Y nadie sintió ese temor con más intensidad que la princesa Henrietta de Tristán. Al final era una cuestión de escala. Alex le había dicho que él era un asesino, que había asesinado a miles. Un monstruo que había aterrorizado la ciudad de su nacimiento, en su propio mundo. Ella ya sabía todo eso, y hasta el día de hoy pensó que lo había entendido y aceptado. Pero lo que ella no sabía era, bueno, esto. Ahora se dio cuenta de que nunca había entendido realmente cuán monstruoso podía ser. Pero con esa realización vino una elección. Y esa elección era la fuente del pavor que sentía ahora. Alex le había pedido que no pensara en él de manera diferente. Él se lo había hecho jurar. Sin embargo, al mismo tiempo ofreció su fuerza en la defensa de Tristán, siempre que ella se negara a casarse con el emperador Albrecht. No se dio cuenta de que esas dos cosas eran mutuamente excluyentes. Henrietta sabía en su corazón que si empezaba a usar a Alex como un arma de su nación, nunca se detendría. Simplemente era demasiado poderoso, demasiado conveniente para no usarlo. Ella podría ser capaz de moderar la frecuencia de su uso, pero detenerse por completo una vez que comenzara sería casi imposible. Y era eso lo que la preocupaba tanto. No le importaba renunciar a su propia libertad por el bien de su país. Ella lo lamentó, pero al final fue un sacrificio que estaba dispuesta a hacer. Esa era una decisión que podía tomar solo con su propia vida. ¿Cómo podría exigir que alguien más, que hiciera ese sacrificio en su lugar, especialmente un amigo que ya había pasado tanto por ella? ¿Era ese el tipo de reina que ella quería ser? ¿Era ese el tipo de persona que ella era? Lo peor de todo, pensó Henrietta con tristeza, era que una parte de ella estaba encantada con la oferta de Alex. Incluso si eso significaba tratarlo como una herramienta, quería recuperar su libertad. Quería tener la capacidad de elegir cómo vivir su vida. Además, él había sido quien hizo la oferta, por lo que no había ninguna razón para sentirse culpable por aceptar. Ella no haría ningún mal si lo desataba en Reconquista, en caso de que trajeran la guerra a sus tierras. Pero esas eran justificaciones mezquinas para emociones mezquinas, y eso era algo que no podía negar, ni tampoco podía engañarse a sí misma pensando lo contrario. ¿Qué tengo que hacer?, Henrietta se preguntó. Miró hacia un lado, donde el emperador estaba sentado a su lado en su trono. Estaban sentados en la cabecera del salón, y a esta distancia ella era la única que podía ver ese brillo en sus ojos, ocultos como estaban detrás de una máscara de perfecta calma.
¿Qué significaba esa luz? ¿Era miedo? ¿Enfado? ¿Codicia? ¿O tal vez era algo completamente diferente? Henrietta no lo sabía. Ella no lo sabía, pero cuando lo vio levantarse, levantando su copa de plata en el aire, tuvo la sensación de que estaba a punto de averiguarlo. Mis señores del imperio y valiosos amigos de Tristan. Su voz resonó tan fuerte en el salón que Henrietta se preguntó si se habría lanzado un hechizo en secreto para aumentar su volumen. Gracias a su coraje y valentía en el campo, me complace declarar que hemos ganado este día. Hubo un ligero puñado de aplausos. Todos allí sabían que estas palabras estaban vacías, tan huecas como una campana sin su badajo. Porque no fueron los germanos quienes ganaron la batalla, ni tampoco los tristanianos. Fue Alex, y solo Alex, quien salvó el día. Esta victoria le pertenecía solo a él. Pero a pesar de que las otras naciones acusaron a los germanos de su comportamiento grosero y falta de moral, todos ellos todavía eran hombres de no poco orgullo y estaban acostumbrados a ser dueños de su propio destino. Verse obligados a reconocer su propia impotencia era una humillación que no podían soportar, y el emperador Albrecht estaba más que ansioso por apaciguarlos reclamando esta victoria como propia. Probablemente era bueno que Alex no estuviera en la habitación con ellos, pensó Henrietta. Por lo que ella sabía, él y el emperador podrían haber vuelto a enfrentarse por el asunto. Sin embargo, todavía podía sentir su presencia cerca, pero no podía discernir si estaba parado justo afuera del pasillo o si se había disfrazado como alguien en la habitación. Príncipe Arduino de Magdesburg, continuó Albrecht. Un paso adelante. El príncipe de Anhalt se levantó. Lady Johanna se sentó a su lado. Se acercó al trono con los hombros rectos y la barbilla en alto. A los pies del trono del emperador, se arrodilló con gracia. Luego, suavemente, tan suavemente que casi se desvanecen sus palabras, Henrietta escuchó a Albrecht chasquear la lengua, y por un momento su máscara se deslizó para revelar su irritación. La aparición del príncipe Arduino los había tomado a todos por sorpresa. Mientras los rebeldes estaban en medio de su retirada, él y su ejército aparentemente habían salido de la nada para derribarlos. En un ataque relámpago, capturó a 3 reyes diferentes y varios de sus generales, antes de marchar triunfalmente hacia la ciudad. Has demostrado tu valía como general y príncipe de Germania este día al capturar a los rebeldes Otto, Horst y Jürgen, declaró el emperador Albrecht. Por eso, puedes pedir cualquier recompensa que desees. Si está en mi poder otorgarla, entonces lo haré. Fue algo sutil, pero Henrietta se dio cuenta de que esas palabras habían sido forzadas a salir con los dientes apretados. Había una parte de ella que simpatizaba con el emperador. Era la parte de ella que llevaba la corona. Si uno fuera generoso, podrían haber llamado al príncipe Arduino un hombre cauteloso. Sin embargo, la mayoría simplemente se habría referido a él como un oportunista. En circunstancias normales, el emperador Albrecht podría haber escapado sin recompensar al príncipe o incluso castigarlo por llegar tan tarde a la batalla, pero con la necesidad de torcer la victoria de Alex como si fuera suya, no tuvo más remedio que elogiarlo. El único hombre que le había entregado resultados tangibles, incluso si eso significaba prestarle una varita a un poderoso enemigo potencial. A juzgar por la contracción de los labios del príncipe y la sonrisa abierta en los de Lady Johanna, su majestad imperial, comenzó el príncipe Arduino. La familia Serust siempre ha deseado la prosperidad del imperio. Es por mérito de nuestro gran amor y lealtad a nuestro país que reclamamos nuestro lugar en él. Pero a través de su traición y engaño, estos 3 príncipes que capturé han demostrado que ya no son dignos de ese privilegio. Y así, por mi recompensa, solo pido la oportunidad de otorgar un servicio aún mayor para Germania. Que sus territorios se dividan en partes, y que esas partes se agreguen a las tierras de los que os permanecieron leales en estos tiempos turbulentos, que sean gobernados con honor y respeto a la corona, como es debido. Arduino sonrió. Para mí, si puedo ser tan audaz, pediría el gobierno de las tierras del príncipe Otto, al norte de las montañas Adelaide. Oh, usted es muy astuto, su excelencia. Henrietta no pudo evitar quedar impresionada por la pura audacia del príncipe. Pero a pesar de que le tenía cariño y estaba en deuda con Kirche y su familia, secretamente esperaba que el emperador se negara.
Al reclamar la mitad norte de las tierras del príncipe Otto, la familia Zerbst obtendría el control de casi la totalidad de las rutas comerciales occidentales de Germania y todas las rutas que conducen a Tristein, su socio comercial más valioso. Con la escasez de magos de Germania, los libros y objetos encantados de Tristein siempre tuvieron una gran demanda aquí. Fue un poco sorprendente que no hubiera pedido todo el territorio del príncipe Otto, pero Henrietta lo atribuyó a la astucia y la cautela del príncipe. Si se apoderaba de demasiadas tierras a la vez, los demás príncipes se pondrían celosos de su poder. Esos celos se convertirían en un estandarte alrededor del cual podrían reunirse contra él. ¿Y el emperador? Pues, él estaría muy feliz de levantar esa bandera para ellos. Juntos podrían obligar a los Zerbst a darles más y más concesiones, o conducirlos a una rebelión propia. Pero superados en número y abrumados, encontrarían sus tierras y riquezas robadas de todos modos. Al compartir su recompensa con sus compañeros, el príncipe Arduino negó esa posibilidad. Más que eso, lo invirtió. Si el emperador Albrecht rechazaba la solicitud de Arduin ahora, entonces los otros príncipes se quejarían por el egoísmo percibido del emperador. Si aceptaba, sabrían quién había aumentado su fuerza. De hecho, el único perjudicado por esto fue el propio emperador. Al reducir el número de príncipes en el imperio y fortalecer a los que quedaban, el príncipe Arduino erosionó parte del poder del emperador, haciéndole más difícil controlar a los príncipes en el futuro. Para alguien que soñaba con establecer una dinastía familiar, esto fue casi una bofetada directa para Albrecht. Henrietta prácticamente podía escuchar al emperador rechinar los dientes. Hecho. La palabra apenas salió como un gruñido. Si alguien se dio cuenta de lo contrario, cortésmente fingió no hacerlo. Desde ahora y para siempre, el príncipe de Anhalt contará entre sus posesiones la tierra al norte de las montañas Adelaide. Que tu gobierno sea fructífero y justo, y de acuerdo con las leyes de la corona. Por un momento salvaje, Henrietta se preguntó cómo se vería en sus rostros si ella se pusiera de pie ahora y declarara que Tristein pondría fin a todos los acuerdos comerciales existentes con Germania. Ella nunca lo haría, por supuesto, la madera, los metales y la industria pura de Germania eran simplemente invaluables para su país, pero de todos modos era un pensamiento divertido. La siguiente persona en ser llamada fue el chico, Alois de Essen. Había estado sentado cerca del otro extremo del pasillo, una marca en contra de su estatus comparativamente más bajo y de las acciones de su familia. Por lo tanto, fue con no poca sorpresa entre los otros nobles que vieron cómo se acercaba al trono. Aunque eres un niño, en ti late el corazón de un hombre leal y verdadero, entonó Albrecht. Arriesgaste todo para advertirnos a todos sobre los planes de tu padre, tu hermano y sus cómplices. Sin ti, no estaríamos aquí ahora. Por eso, te agradezco. Esta guerra ha arrastrado el nombre de tu familia por el lodo, pero por tus acciones lo has redimido. Levántate, y que todos los aquí presentes den testimonio de que te proclamo como el nuevo príncipe de Essen. Me honra, su majestad. Las palabras de Alois casi se perdieron en medio de los aplausos que surgieron a su alrededor. La oportunidad de liderar a mi pueblo es todo lo que siempre quise. Te juro ahora que te serviré fielmente, hasta el día de mi muerte. La ceremonia siguió y siguió, con Albrecht haciendo todo lo posible para recompensar a tantas personas como pudo. Para entonces, Henrietta había bebido tanto vino que empezaba a sentirse un poco embriagada. Era difícil no bostezar de aburrimiento. Una vez finalizada la fiesta, se trasladaron al salón de baile para disfrutar de la música tranquila interpretada por la orquesta del palacio, bailar y conversar entre ellos. Henrietta hubiera preferido no haber asistido. El miedo y la tensión de la batalla ya habían agotado la mayor parte de su fuerza, y la duración y el tedio del festín habían agotado lo que quedaba de sus reservas. Pero no había otra opción, aunque solo fuera por decoro. Y tal como esperaba, pronto fue invadida por los nobles germanos. Princesa Henrietta, dijo un príncipe. Simplemente debe venir a visitar mi casa antes de regresar a Tristein. Me sentiría honrado si se me permitiera recibirla a vos, mi señora, y a sus hombres. No, Su Alteza, dijo otro. Ven al mío. Por favor, Su Alteza, permítame acompañarla de regreso a Tristein. No, conmigo. Yo, mi señora.
Henrietta quería taparse las orejas con las manos. Yo. Mío. Yo. Mío. Yo. 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 Eran tan ruidosos como los cuervos afuera. Sus excelencias, ¿puedo preguntar qué están haciendo todos ustedes?, dijo el emperador Albrecht. Se abrió paso entre la multitud de príncipes y tomó a Henrietta de la mano. ¿Por qué? Apenas puedo imaginar que mi prometida pueda siquiera respirar en este momento. Los nobles retrocedieron, algunos con una mirada avergonzada en su rostro, como un colegial sorprendido rompiendo las reglas, y otros luciendo más molestos por la llegada del emperador. ¿Puedo tomar este baile, mi señora?, le preguntó Albrecht. Henrietta no pudo pensar en una razón para negarse, así que asintió en silencio y se dejó llevar a la pista de baile. «Milady», dijo Albrecht en voz baja, mientras se balanceaban lentamente al ritmo de la música. «Hay algo que debemos discutir. ¿Es ahora el momento adecuado para ello?», preguntó Henrietta. «Podríamos hacerlo más tarde, si quieres. Se trata de Tristan. Reconquista. Nosotros». Los ojos de Henrietta se abrieron un poco. Ella asintió para que continuara. «Todas las naciones saben que nuestro matrimonio consolidará una alianza entre Tristan y Germania», dijo Albrecht. «Pero con esta rebelión, temo por su país». «¿Mi país?». Henrietta frunció el ceño. «Me temo que no entiendo bien». «No es ningún secreto que Reconquista busca conquistar Tristan después de Albion», explicó Albrecht. «Nuestra alianza estaba destinada a desalentar tal invasión. Pero con los problemas recientes dentro de mis propias fronteras, bien puede ser que Reconquista crea que Germania ya no tiene la intención de mantener nuestra parte del trato. Debemos demostrar lo contrario». «Eso tiene sentido», dijo Henrietta sin comprometerse. «Pero independientemente de las intenciones, es cierto que sus fuerzas militares estarán preocupadas por lo demás. Hoy le hemos demostrado al mundo que cuando nuestras dos naciones se unen, podemos vencer a cualquier enemigo», dijo Albrecht. «No hay ninguna razón por la que no debamos de seguir ayudándonos unos a otros». «¿Qué es exactamente lo que tenías en mente?», preguntó Henrietta. «Nuestro matrimonio estaba destinado a tener lugar en 2 meses», dijo Albrecht. «Antes había pensado que esa sería la situación más ideal. Pero ahora digo que deberíamos casarnos antes. Dentro de 1 semana, tal vez. Esto demostraría nuestro compromiso continuo el uno con el otro, y ambos países se fortalecerán para entonces». «Debo pensar en esto, Su Majestad», dijo Henrietta, cuando la canción terminó. Se separaron, él inclinándose y ella haciendo una reverencia. «¿Podemos continuar esta conversación en la mañana?». Albrecht sonrió. «Por supuesto. Esperaré una buena respuesta entonces». Cuando terminó el baile, un par de guardias armados inicialmente guiaban a Henrietta de regreso a su habitación. Pero antes de que pudieran doblar la esquina del primer pasillo, sintió esa calidez demasiado familiar en su pecho. «Pueden irse», dijo Henrietta a los guardias. «Pero, Su Alteza, ¿está todo bien?». Henrietta sonrió. «Parece que mi escolta ya está aquí». Desde la vuelta de la esquina, Alex apareció a la vista. Al verlo, los guardias se pusieron pálidos y rápidamente se alejaron corriendo. «¿Qué fue lo que te dijo?», preguntó Alex. «¿Quién?». Henrietta dijo. «Albrecht». «¿Cómo sabes que hablé con él?». Henrietta preguntó honestamente. «Estoy seguro de que no estabas en el pasillo con nosotros. Podía verlos». Henrietta frunció el ceño, pero luego se encogió de hombros y decidió dejarlo así. «Regresemos a mi habitación primero. Me gustaría sentarme». Los pasillos estaban en silencio, y la mayor parte del palacio ya se había ido a la cama. Sus pasos eran amortiguados por las gruesas y lujosas alfombras que cubrían el suelo. Cuando llegaron a su habitación, Henrietta prácticamente se tiró en la cama. Nunca antes en su vida había sentido algo tan suave y maravilloso. «¿Entonces?», dijo Alex. «¿Qué quería él?». Henrietta no lo miró mientras yacía de espaldas sobre el colchón. «Él quiere usarte para ganar la guerra», dijo Alex fríamente. Alex apretó los puños. Brevemente, Henrietta le contó sobre lo que ella y el emperador habían hablado, y mientras tanto, la expresión de Alex se volvía cada vez más pétrea. «No lo hagas», dijo cuando ella finalmente terminó. «Él solo quiere usarte». «Sí, eso es bastante obvio».
Henrietta suspiró. Aunque, no puedes hablar en serio. Alex la miró con incredulidad. ¿En realidad todavía lo estás considerando? No lo sé. Tal vez. ¿Por qué? Exigió Alex. Henrietta se incorporó lentamente y lo miró fijamente. Alex, este matrimonio estaba destinado a cimentar una alianza militar para proteger Tristán, no para ayudar a preservar el trono del emperador. No tenemos los recursos de sobra para eso. Pero hasta hoy, simplemente no había otra opción. Necesitábamos aliados. Pero ahora, se detuvo y miró por la ventana. Ahora tenemos opciones. Y por lo tanto, tenemos que tomar una decisión. La elección es fácil, dijo Alex, resoplando burlonamente. ¿Lo es? Henrietta se levantó y se acercó a Alex. ¿Realmente entiendes la lección que me estás diciendo que haga? Sí. ¿Y qué? Y con eso, estoy segura de que no entiendes nada. Henrietta sacudió la cabeza con tristeza. Me pediste antes que no cambiara lo que pienso de ti, y lo estoy intentando, Alex. Realmente lo estoy haciendo. Pero debo confesar que es difícil para mí. ¿Tienes miedo de mí? Si Alex se sintió ofendido, no lo demostró. Tengo miedo de lo que pueda cambiar si tomo la lección que me has puesto delante, explicó Henrietta. Nunca se supuso que una persona tuviera tal poder. Me disculpo si te ofendo, pero es la verdad. ¿Y sabes cuál es el aspecto más aterrador del poder? Es su conveniencia. Me temo que si te uso como herramienta ahora, entonces nunca me detendré. Cada vez más y más, continuaría haciéndote servir a los intereses de Tristán, independientemente de lo que quieras, simplemente por lo fácil que es, hasta que finalmente me olvide de la razón por la que te convoqué en primer lugar. Me temo, Alex, que romperé la promesa que hicimos. No, dijo Alex. Esa no eres tú. Tú no harías eso. Es por eso que estoy aquí. E incluso si lo hicieras, no soy un esclavo sin cerebro. Si no quiero hacer algo, ¿realmente crees que lo haré? Bueno, no, admitió Henrietta. Pero, lo que quiero para ti es que estés a salvo y feliz, dijo Alex, interrumpiéndola. Así que no te cases con él solo porque crees que tienes que hacerlo. Elige lo que quieras para ti. Henrietta se mordió el labio inferior. Alex, ¿estás seguro? Podría pedirte que luches contra ejércitos enteros de nuevo. Podría pedirte que mates gente de nuevo. Está bien. Puedo pedirte que hagas algo por mí, no como un amigo, sino como la princesa de Tristán. Lo sé. Pero estoy seguro que no lo harás a menudo o innecesariamente, dijo Alex. Solo puedo prometer que lo intentaré, dijo Henrietta con seriedad. Aún así, ¿lucharías por mí? Alex miró directamente a los ojos de Henrietta y asintió. Siempre. Antes de que pudiera ver las lágrimas que habían comenzado a formarse en sus ojos, Henrietta lanzó sus brazos alrededor del cuello de Alex y lo abrazó con fuerza. Se sentía como si le hubieran quitado un gran peso de los hombros, un peso que ahora se dio cuenta que había estado allí desde el levantamiento de la Reconquista. Alex se congeló por un momento ante el repentino contacto. Luego, lentamente, con torpeza, le dio unas palmaditas en la espalda con una mano. Gracias, le susurró al oído. Mañana, vamos a ir a casa. Esa noche, mientras Henrietta dormía, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz. Te lo digo, Guardes, fue la cosa más increíble que he visto. El vizconde Guardes se sentó en su escritorio con un fajo de papel en la mano. Solo escuchaba parcialmente lo que decía Marrock, con la mayoría de las palabras del caballero subordinado entrando por un oído y saliendo por el otro. No era que Guardes no le diera ningún valor a los pensamientos y opiniones de Marrock, simplemente que hacía tiempo que había aprendido a confiar más en los informes escritos de Marrock que en los orales. Era una peculiaridad de Marrock, que lo que decía a menudo podía ser tan exagerado y divorciado de la verdad, mientras que lo que escribía era típicamente mucho más fundamentado y directo. Guardes planteó la hipótesis de que esto se debía a que Marrock odiaba escribir, por lo que trató de expresar su punto de vista con la menor cantidad de palabras posible cada vez que se vio obligado a hacerlo. Guardes tuvo que contener una pequeña sonrisa vengativa ante eso. Recordó cuánto le había costado obligar a Marrock a aprender a redactar mejor a los escritos. Destruyó todo el ejército Y. Guardes. ¿Me estás escuchando?
No me ignores, bastardo. Estoy escuchando. Guardes suspiró y dejó la última página de pergamino con el resto. Su rostro era sombrío y pétreo, mientras golpeaba con un dedo sobre la mesa. Pero, como de costumbre, solo estás mirando lo que está más cerca de la superficie, sin darte cuenta de lo que hay debajo. ¿De qué estás hablando? El familiar es una amenaza para la reconquista. Destruyó sin ayuda a todo el ejército rebelde alemán. Si no encontramos la manera de matarlo, nos hará lo mismo, dijo Marrock. Tienes razón, pero antes de eso hay un asunto aún más urgente que considerar. ¿Qué asunto?, preguntó Marrock. Guardes volvió a tomar la hoja superior de pergamino y la señaló con la mano libre. En berenjena, dijiste que un grupo de asesinos atentó contra la vida de la princesa, y que después de que el familiar los matara y los devorara, se fue en busca de un hombre llamado Ingemar. Un hombre que luego informas es el responsable por contratar a esos asesinos. Por lo tanto, la pregunta es esta: ¿cómo supo el familiar de él antes que nadie? Dudo que haya conocido al hombre antes. Más concretamente, ¿cómo diablos podría haber sabido que él era el asesino? ¿Empleador? Marrock contuvo el aliento, mientras la comprensión aparecía en su rostro. ¿Crees que puede, robar los recuerdos de alguien comiéndoselos? El caballero dejó escapar un silbido bajo. Eso es útil. Pero no para nosotros, respondió Guardes sombríamente. Sin embargo, parece la explicación más probable. Es por eso que, antes que nada, debemos confirmar esta habilidad suya. Si no lo hacemos, todos nuestros planes aún pueden ser descubiertos y deshechos antes de que sea el momento de actuar. ¿Qué planeas hacer?, dijo Marrock. ¿Sabías que Fouquet fue capturado mientras estabas fuera? Guardes dijo. Parece que mi prometida y algunos de sus compañeros la persiguieron y arrestaron, después de que intentara robar una reliquia dentro de la bóveda de la academia. Dado el alcance de sus crímenes, se garantiza que será juzgada y ejecutada. Demasiados nobles se indignarían por algo menos. ¿Hasta dónde crees que llegará ella por su libertad?, dijo Guardes burlonamente. Henrietta estaba de pie en el balcón de su solar, que daba al lago detrás del palacio. Sus aguas tranquilas y serenas reflejaban la luz del sol como un enorme espejo, transformándolo en un brillante mar de resplandecientes joyas. Cuando estaba así, a Henrietta le resultaba difícil creer que este pacífico lago pudiera haber sido construido alguna vez para albergar a un feroz dragón de agua. Ella sonrió y respiró profundamente, dejándolo salir con un suspiro de satisfacción. El aire de Tristania nunca le había sabido tan dulce. Por primera vez en años, Henrietta volvió a sentirse libre. Intelectualmente, sabía que mientras llevara la corona, nunca estaría realmente libre de sus deberes y obligaciones, pero gracias al fundador el enorme peso que la había estado presionando desde que se decidió su compromiso con el emperador Albrecht, por fin había sido levantado de sus hombros. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí así?, Henrietta se preguntó. Por lo que podía recordar, tendría que haber sido durante su infancia, cuando lo más que le preocupaba era quién hacía de reina y quién de caballero en sus juegos de fantasía con Louise Bavière. Ella disfrutó este momento, esta sensación de liberación absoluta, tanto como pudo. Cada segundo era un regalo precioso. Pero cuando el guardia apostado frente a la puerta de su solar llamó y anunció la llegada del cardenal Mazarin, supo que era hora de que este sueño terminara. El cardenal llegó con un sirviente que le servía como remolque, llevaba en sus brazos fajos de pergaminos y fajos de rollos. Estos fueron depositados en el escritorio de Henrietta, tan alto que cuando ella se acercó a sentarse, estaba casi completamente escondida detrás de ellos. Después de inclinarse respetuosamente, el sirviente partió. Su Alteza. Mazarino se inclinó a modo de saludo. Confío en que durmió bien anoche. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo, respondió Henrietta, complácida. Es bueno escuchar eso. Ahora, los informes de la mañana esperan. Henrietta dejó que el fantasma de una sonrisa pasara por sus labios. Parece que volvieron esas mañanas, comentó. Desafortunadamente, el mundo no deja de moverse solo porque ya no estamos presentes en un lugar o en el siguiente, dijo con gravedad Mazarin.
Pasaron muchas cosas mientras estuvimos en Germania, y pensé que ahora que tenías un día para descansar, sería un buen momento para ponerte al día con todas. No puedo decir que estés equivocado, dijo Henrietta, suspirando. Muy bien. Acabemos con esto. Comenzaré con el más reciente, entonces. Mazarin recogió 2 fajos de cartas abiertas. Señaló con la cabeza las letras que tenía en la mano izquierda. Estas son las cartas de queja que hemos recibido de nobles y otros notables, tanto dentro como fuera de Tristan. Protestan su decisión de romper unilateralmente su compromiso con el emperador y le ruegan que lo reconsidere. Eso esperaba. Los germanos no podemos hacer nada al respecto. Pero, ¿crees que los nobles de Tristanian podrían estar satisfechos si les contamos los logros de Alex? Improbable, Su Alteza. Esos rumores ya circulan por todo el país, pero ¿a quién se puede culpar por no creer en ellos? Incluso para nosotros que estuvimos allí y presenciamos la fuerza de su familiar con nuestros propios ojos, nos resulta difícil de aceptar. Es más fácil pensar eso. Los ojos de uno están fallando. ¿Es eso lo que tú crees? Henrietta preguntó en un tono neutral. Fiu, suspiró Mazarino, no soy tan viejo como para que mis ojos se hayan oscurecido. ¿Qué pasa con las otras cartas? Henrietta hizo un gesto hacia la pila en la mano derecha de Mazarino. Estos son todo lo contrario. Los nobles que escribieron estas cartas te elogian por tu sabiduría al no vincular tu linaje con el de un rey bárbaro extranjero. Muchos también te han invitado a una serie de bailes y fiestas y cosas por el estilo que desean lanzar. En tu honor. Te ahorraré los detalles y simplemente te diré que esperan ganar tu mano en matrimonio real. Henrietta puso los ojos en blanco. Por supuesto que sí, dijo ella. Luego miró a Mazarino con el ceño fruncido. Cardenal, había creído que usted estaría más enojado por lo que hice. Todavía recordaba el revuelo que había causado en Vindobona cuando anunció que rompía su compromiso con el emperador Albrecht. Sin embargo, ahora que lo pensó de nuevo, también recordó cuán inusualmente tranquilo había estado Mazarino durante toda la conmoción y en su camino de regreso a casa. No hay nada de qué enojarse. Tomaste la decisión correcta. Eso tomó a Henrietta por sorpresa, tanto que sintió como si le hubieran dado un puñetazo en la cara. Tú fuiste quien negoció el acuerdo en primer lugar, espetó ella. ¿Cómo no estás enojado? Mazarin se encogió de hombros. Es cierto que le sugerí la alianza matrimonial a Germania, pero lo hice porque en ese momento creía que era la única manera de mantener a Tristan a salvo de las depredaciones de la Reconquista. Pero las circunstancias han cambiado desde entonces. Tu familiar posee fuerza suficiente para proteger a nuestra nación de esos rebeldes, de modo que ya no debemos tener a Germania de nuestro lado. Por supuesto, todavía habría sido preferible estar protegidos por 2 varitas en lugar de una, pero el cisma entre tu familiar y el emperador ha aparecido. Hizo que eso fuera casi imposible. Si te casaras con el emperador, temo que te arriesgues a perder el corazón de tu familiar. Además, con Germania atravesando sus propias luchas internas, simplemente se ha vuelto demasiado costoso para nosotros cumplir con el acuerdo original. Él tiene un nombre, lo sabes, dijo Henrietta irritada. No es particularmente difícil de decir tampoco. Como usted diga, Su Alteza. Mazarin se inclinó brevemente. Pero en ese sentido, hay noticias que debo compartir con respecto a tu familiar, Alex. Continúa, exclamó Henrietta. ¿Recuerdas esos rumores que lo rodearon a él y su invocación antes de que nos fuéramos a Germania? Mazarin dijo sombríamente. Parece que nunca se detuvieron. Lejos de eso, solo han crecido en nuestra ausencia, como un reguero de pólvora. Desde el noble más alto hasta el plebeyo más bajo, la gente susurra sobre un demonio que habita dentro del palacio. Sobre la princesa que se asocia con ese mismo demonio. Hablan de cómo se alimenta de la carne de los hombres, y que has estado satisfaciendo su apetito impío con tu propia gente. Algunos incluso han sugerido que la Iglesia lleve a cabo una investigación sobre la veracidad de estas afirmaciones, aunque dudo que esto sea así. Eso no conducirá a ninguna parte. Pero eso es ridículo, exclamó Henrietta. ¿Qué razón tienen para temerle tanto cuando no les ha hecho ningún daño? Me imagino que en parte se debe a lo humano que parece ser.
Cuando una persona sabe que algo no es humano pero se parece tanto a uno, les inspira un cierto temor como ningún otro. Pero aún así, no se equivoca al creer que estos rumores han cobrado una vida propia inusual. El grado en que se han extendido me lleva a creer que aún puede ser posible que haya alguien responsable de avivar deliberadamente estas llamas. ¿Crees que Reconquista puede estar involucrada? Ellos parecen ser los culpables más probables, dijo Mazarin con gravedad. No hay nadie más que se beneficiaría tanto como ellos de una confianza debilitada en la corona. Entonces no podemos dejar que esto siga así, declaró Henrietta. Tampoco deseo permitirlo. Debemos encontrar una manera de contrarrestar estos rumores. Eso resultará difícil. Las mentes de las personas no se cambian tan fácilmente, dijo Mazarin. ¿Lo harán? Henrietta inclinó la cabeza y sonrió. Si la gente cree que Alex es un demonio, entonces todo lo que tenemos que hacer es demostrar que no lo es. Podemos pensar en organizaciones benéficas y festivales, hacer que Alex sea el que los dirija. Él puede ser la cara de eso y, por lo tanto, la gente llegará a comprender que él no es alguien a quien deban temer. Esa idea no deja de ser prometedora. Sin embargo, aún así, no funcionará, respondió Mazarin. ¿Y por qué es eso?, dijo Henrietta, desafiando al cardenal a probar que estaba equivocada. Usted conoce a su familiar mejor que yo, Su Alteza. Así que pregúntese esto. ¿Es esto algo que él realmente estaría dispuesto a hacer? Henrietta se marchitó casi al instante. Oh, dijo suavemente. Mazarin tenía razón. Con toda probabilidad, a Alex no le importaba ni una moneda de cobre lo que la gente pensara de él. Entonces, aunque ciertamente todavía podía preguntar, no había una sola parte del cuerpo de Henrietta que creyera que Alex alguna vez aceptaría organizar un festival en su propio nombre. A la mierda con eso, es lo que probablemente diría en respuesta. Bueno, es algo a considerar, dijo Mazarin. Tengo algunas buenas noticias para compartir, Su Alteza. De hecho, creo que estará muy complacida de escucharlas. ¿Qué es?, preguntó Henrietta. Hace casi 15 días, Fouquet por fin ha sido capturada, dijo Mazarin. Y la hija menor de la familia Valliere estaba entre los que la atraparon. ¿Es eso cierto? Henrietta se puso de pie en un instante. ¿Lo hizo? ¿De verdad? Sí. Y por lo que tengo entendido, ella jugó un papel importante en la captura del ladrón. Vaya, esa es una noticia maravillosa. Henrietta vitoreó. Cardenal, seguramente sería negligente de nuestra parte no recompensarla por este logro. Una ceremonia pública. Se le podría otorgar un título propio. Quizás caballero. Si eso es lo que deseas, entonces no tengo motivos para protestar, dijo Mazarin, riendo como un abuelo. Fouquet ha sido una espina en el costado de todos los nobles de Alqueginia, no solo en Tristain, por lo que dudo que alguien se oponga a otorgarle un título. Excelente. Quiero que comiences con los preparativos de inmediato. La ceremonia se llevará a cabo a fines de este mes. Oh, debo escribirle a Louise y felicitarla, y tal vez también a su familia. Pareces más entusiasmada con esto que la propia señorita Valliere. Mazarin sonrió. Según todos los informes, ella aparentemente ha sido bastante estoica sobre el asunto. Después de todo, es demasiado digna para jactarse tan descaradamente, declaró Henrietta. En ese caso, ¿una ceremonia pública no iría en contra de sus deseos?, preguntó Mazarin. Tal vez, admitió Henrietta. Pero, cardenal, quiero hacer esto por ella. Louise nunca ha recibido el reconocimiento que merece. Esta es una oportunidad para cambiar todo eso. Para demostrarle al mundo que ella es mucho más que una fracasada, lacero, ellos creen que lo es. Si eso significa ir en contra de sus deseos personales, simplemente tendré que disculparme una vez que termine. Pero ella se lo merece, cardenal. Realmente lo merece. Entiendo, Su Alteza, respondió Mazarin. Oh, y antes de que lo olvide, mencionaste que hubo otros que ayudaron a capturar a Fouquet. ¿Quiénes son? Deben ser recompensados adecuadamente también, exclamó Henrietta. Me preguntaba cuándo los mencionarías, o si planeabas hacerlo. Los labios de Mazarin se torcieron brevemente. Había otros dos. De hecho, ya los conoces. Son Tabitha y Kirche von Serbest.
Entonces también debo enviarle una carta a Juana, decidió Henrietta. Ella y su esposo estarán muy contentos de escuchar la noticia, estoy segura. Sí, aunque debo confesar lo extraño que es escuchar que un Servist y un Valiere trabajarían juntos así. Mazarin se acarició el mentón. Y mucho menos que se celebren en el mismo lugar, al mismo tiempo. ¿Planeas extender una invitación a la señorita Servist también?, dijo Mazarin. Debería de hacerlo. Henrietta hizo una mueca ante la idea, ahora que Mazarin le había metido esa idea en la cabeza. Históricamente, las dos familias habían sido rivales, por lo que solo podía esperar que no llegaran a las manos. Bueno, cruzaremos ese puente cuando lleguemos ahí. Como usted diga, respondió Mazarin. En cualquier caso, ¿hay algo más?, dijo Henrietta. Ninguno tan apremiante que no pueda esperar. Ese fue el último de los asuntos que requieren su atención inmediata. Entonces puedes retirarte, cardenal. Mazarin asintió, hizo una última reverencia y salió de la habitación. Henrietta se acercó de nuevo al balcón para echar una última mirada al lago que había más allá y sonrió. Pero lentamente su sonrisa comenzó a desvanecerse, y una vez que desapareció por completo, se dio la vuelta y salió de la habitación. Desde su solar, se abrió paso a través de los pasillos hasta que llegó a un enorme conjunto de puertas. Estaban tallados en roble blanco puro y con un lirio grabado en el centro, partidos por la mitad donde se unían las dos puertas. Llamó y esperó, luego volvió, llamó y siguió esperando. «Mamá», Henrietta dijo suavemente. «¿Estás ahí? Déjame en paz, hija. Estoy cansada». Henrietta frunció los labios con fuerza. La voz de la reina Marianne ya no era tan fuerte como lo había sido antes de que se fueran a Germania, tampoco es que fuera fuerte entonces, pero ahora, además del dolor y la pena que estaban cargados en sus palabras, una sensación de derrota total se desvanecía. Su tono también. Henrietta no pudo evitar preguntarse cuánto había pasado desde la última vez. Ella había estado aquí para tratar de levantarle el ánimo todos los días. Sin embargo, sabía que estaba siendo innecesariamente dura consigo misma. Su madre había estado en este declive independientemente de lo que hiciera o dejara de hacer. «Madre, han pasado tantas cosas en Germania», dijo Henrietta, poniendo tanta energía como pudo en su voz. «Por favor, abre esta puerta para que pueda hablarte de ello. No me importa Germania, ni me importa lo que pasó allí. Ahora déjame en paz». «No lo haré». «No puedes quedarte allí para siempre, madre. Por favor, solo déjame entrar. Mi habitación, mi tumba, mi cripta. Hay poca diferencia en mis ojos». «Mamá». Henrietta gritó. Estaba a punto de golpear la puerta con los puños, o incluso de sacar su varita y romperla a la fuerza. Pero ahora la reina había dejado de responder, y Henrietta no se atrevió a actuar por ese impulso. Con un suspiro de derrota, dio media vuelta y dejó en paz a su madre. Sin embargo, el hecho de que se haya rendido en hablar con su madre hoy no significa que se haya rendido por completo. En cambio, cuando los tacones de Henrietta resonaron en el suelo de mármol, se encontró llena de una resolución renovada. El dolor de su madre y los rumores que rodean a Alex. Estos no eran asuntos que se arreglarían solos con el tiempo suficiente, ni las personas en cuestión estaban dispuestas a hacer nada al respecto. Así que la tarea recayó en ella. Le mostraría a su madre que todavía había cosas por las que vivir en este mundo. Le mostraría a la gente de Tristán que estaban equivocados acerca de Alex. Él no era un demonio al que debían temer. Su compromiso había terminado, pero aún le quedaba mucho trabajo por hacer. Y era hora de comenzar.